Bueno, pues esto es lo último que hay que hacer en la práctica de los filtros. Esa práctica que se está convirtiendo en una práctica por el laboratorio virtual. Suponemos que habéis obtenido todas las medidas de la tensión de salida cuando se le aplican 10 voltios de pico a pico con las distintas frecuencias. Este es el ejemplo que he puesto yo para un filtro para una frecuencia de corte de 4,3 kHz, 4300 Hz. Y aquí están los datos que se obtienen para la tensión de salida, que se han rellenado a mano, porque nos hemos apreciado más o menos, a ojo de buen cubero, puesto que la lectura hasta donde llega la amplitud de las señales tenemos que mirarla en la cuadrícula después de haber casi ampliado para saber cuánto tenemos a la entrada. Aquí podemos ver cuánto significa esa ganancia que tiene en decibelio, que en este caso de una ganancia es negativa porque es una atenuación. La señal cuando sale del filtro de 9,9, cuando hemos metido 10, pues prácticamente hemos tenido atenuación ninguna, 0 decibelios. Si queda 9,5 del mete 10, pues que han caído 0,2. Si quedan 9 de 10, ha caído medio decibelio. Si queda 1,5, o sea, si quedan 7 cuando metemos 10, que ha caído 1,5. Esto es la ganancia en tensión. La ganancia en potencia es que sabemos todos cuando nosotros estamos a la frecuencia de corte, la salida ha estado atenuada en potencia 3 decibelios, ¿no? Por definición. Aquí nosotros hemos apreciado 7, el cálculo ha salido 3,1. En realidad es un pelín más lo que debe salir. Si hubiéramos puesto 7,1, veremos cómo estaría en 3 decibelios clavado, ¿vale? Pero no se puede apreciar, así que ponemos lo que apreciamos y tenemos que tener algún pequeño error. Aquí vemos también, bueno, pues que cuando nosotros nos metemos ya en la banda de rechazo, pues si estamos una octava por distanciados de la frecuencia de corte, pues ya tendremos que habrá caído 6 decibelios la señal. Con 2 octavas 12 y con 3 octavas pues prácticamente 18, 17,6. ¿Vale? Vemos que está cumpliéndose de una forma bastante rigurosa lo que hemos visto. Y lo mismo ocurre en el filtro de paso alto, pero en este caso en esta distancia. ¿Vale? Si tenemos que la salida es de 1,25, es lo que hemos visto, que es igual 1,25, 1,3, problema de apreciación visual únicamente, la misma da, pues nos salvo prácticamente 18 decibelios. ¿Vale? Aquí 17,7, aquí 18, pues esa pequeña diferencia que hay, 18 decibelios. Si os fijáis, las atenuaciones por cada octava que nos damos a banda de rechazo pasan a estar con una octava 6, 12, 18. Esto es un filtro de orden 1. Bueno, ¿cómo se obtiene esta gráfica? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque este es un ejemplo que os estoy mostrando yo, pero ¿cómo tenéis que hacerlo ustedes? Pues con una hoja de cálculo. Para que veáis el proceso, voy a darle a añadir una hoja nueva, ¿vale? Para que ustedes vean cómo sería. Tenemos que comenzar pues poniendo los encabezados, ¿no? Lo primero que vamos a poner es octavas de la frecuencia de corte. Ahora vamos a ver la frecuencia de entrada, que lo vamos a poner en hercios. La información. Luego aquí tendríamos la tensión de entrada, la tensión de salida, la ganancia de tensión en decibelio, la ganancia de potencia en decibelio, la ganancia la tensión de entrada sabemos que está en voltios, la tensión de entrada también estará en voltios, y esto mismo pues nos sirve para el filtro de paso alto. Así que vamos a completarlo aquí, lo pegamos y aprovechamos todos estos datos. De hecho, bueno, la tensión de entrada la podíamos quitar porque es común. Vale, aquí eliminar esta columna. Todo esto se correspondería al filtro LPF, el filtro de paso bajo. Y todo esto sería para el HPF. Vamos a combinar estas celdas. Vamos aquí a combinar celdas. Y le damos a centrar. En realidad todos los encabezados deberían estar centrados.
y estas tres de aquí, como he dicho, también las combinamos para que salga una sola. Vamos a ver ahora, vamos a separar un poquito la anchura de esta columna y vamos a completar los datos para que salgan más o menos, bueno, salgan bonitos, ¿no? Octavas, hemos visto que vamos a tener. ¿Cuántas octavas vamos a tener? 3 octavas de separación, 2, 1, 0, vamos ahí. Si marco el 3 y el 2 y arrastro, si arrastro 3 y 2 y arrastro la asa de autocopia, pues podré llegar hasta lo que quiera, ¿no? Esta no la necesito, pues vamos a eliminarla. Esta es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte son 4300 Hz, hemos dicho. Y en esta de aquí vamos a tener una octava por debajo, pues sería la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 4300? Pues 2150. Bueno, pues también digo lo mismo. Si tengo una muestra, el resto se calcula solo. Ay, lo he puesto mal. Claro que está mal. Pero vamos, mejor que sí. Igual a la de arriba, dividido entre 2, porque el otro estaba haciendo una comparación por diferencia. Y ahora ya arrastrando esta hacia abajo, pues me vaya haciendo cada vez la de arriba entre 2. Y lo mismo, aquí voy a decir igual a la de abajo por 2 y lo vamos subiendo. Estas son las distintas frecuencias con las que tenemos que hacer nosotros el ejercicio. 4300, 300 hasta 34.400. ¿Qué tensión le metemos a la entrada? En todos los casos son 10 voltios, así que pillo primero y arrastro para todo, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Por las distintas tensiones de salida. Como sabíamos, cuando estamos a la frecuencia de corte, la tensión de salida era una 3 decibelios, bueno, la potencia 3 decibelios menos, que es la mitad, pero la tensión cae solo 1,5 decibelios y eso decimos que era aproximadamente un 70% de la tensión de entrada. Y un 70% de 10 voltios son 7 voltios, que es lo que apreciamos. Con una octava en la banda de rechazo, pues teníamos en vez de 7, por cierto 7 lo podemos llevar también, que se va a comportar exactamente igual para el HPF, y vamos a darle color, venga, ¿por qué no? Vamos a darle aquí al FP para que vayamos dándonos cuenta de lo que hay, a poner en rojo, vamos a poner el relleno en rojo para el HPF y el relleno en celeste. A ver cuál cogemos por aquí, este mismo, para el LPF, ¿vale? Y vamos a poner los negritos, los encabezados, que también quedan más bonitos, ¿no? Bueno, ya vamos metiendo los datos. Entonces, 7 a la salida, la frecuencia de corte. Si estamos una octava por debajo, en el LPF, una octava por debajo, prácticamente tener el 90% de la señal, se pierde poco. Y si estamos 2 octavas por debajo, estamos 9,5, y si estamos 3, 9,9 y cada vez más cerca del 10, puesto que estamos en la zona de paso, en la banda de paso. Ocurre lo mismo en el HPF dentro de su banda de paso, que es de esa frecuencia hacia arriba. Claro, es que lo que ha ocurrido es que yo he puesto esto aquí al revés, la frecuencia. Bueno, no pasa nada, vemos cómo esto va a seguir funcionando. Entonces, ¿cuánto vamos a tener si estamos dentro de la banda de paso? Pues como decíamos antes, una octava al 90%, 2 octavas nos daba el 95% de los 10 voltios, 3 octavas el 99% de los 10 voltios. Y cuando estamos en la banda de rechazo, una octava por debajo, estamos a 6 decibelios por debajo. 6 decibelios por debajo es la cuarta parte de 10, así que tendríamos 2,5 voltios. La cuarta, 6 decibelios por debajo sería de potencia, 3 en tensión, que son 5 voltios. Si estamos 2 octavas por debajo, ya serían 6 más 6, 12 decibelios de potencia, 6 de tensión, que es la cuarta parte de 10, 2,5 voltios. Y si estamos a 3 octavas por debajo, pues pasamos a 1,25, como veis, cada vez la mitad de lo que queremos, cada octava la mitad. Y en este caso, pues lo mismo, puedo poner aquí el 5
el 2,5 y el 1,25. Esto estoy haciéndolo de cabeza de forma muy teórica, pero ustedes se supone que han apuntado los valores cuando han leído y tiene que tener una ligera variación, ¿vale? Bueno, y ahora tenemos que calcular aquí cuál es la ganancia de tensión en decibelios para el filtro de paso. A ver cómo lo hacemos. Pues damos igual a 10 por el logaritmo de la tensión de salida, que es esta, dividido entre la tensión de entrada, que es esta. Y ahí lo tenemos, ¿vale? La ganancia de potencia en decibelios, pues sabemos que es el doble de la ganancia de tensión en decibelios. Y ahí está. Esto tiene muchos decimales. Queremos que solamente haya dos, pues subimos uno y ahora bajamos todo. Como me gusta hacer a mí, hasta que tengamos solamente un decimal, ¿vale? Como ya aquí tengo el cálculo de esta y para la otra se hace igual, pues arrastro el asa de autocopia y ya lo tengo completo para todas las distintas octavas de nuestro problema. Esta columna de aquí me gusta tenerla centradita, así que vamos a decirle que no la centre. Y vamos a calcular ahora la ganancia de tensión. No puedo copiar la fórmula esta y pegarla aquí, porque esta fórmula, como veis, hace referencia a estas dos celdas que están contiguas, ¿no? Sin embargo, en la fórmula que tenemos que hacer nosotros, la tensión de salida está aquí, pero la de entrada no es esta. La de entrada sigue estando al mismo lado. Así que mejor empezar haciéndola de nuevo. Igual a 10 por el logaritmo de la tensión de salida, que es esta celda, dividido entre la tensión de entrada, que es esta celda. Y para la ganancia de potencia, pues el doble de la ganancia de tensión en decibelios, que la tenemos aquí. También podríamos haber hecho 20 por el logaritmo de la tensión de salida entre la tensión de entrada. No iba a dar exactamente lo mismo. Bueno, pues esto hay que quitarle decimales, que tenemos mucho. A ver si se deja directamente. Sí. Hasta que tengamos un solo dígito decimal. Y ahora arrastramos para que se hagan el resto. Y ya tenemos bien configurados los datos de la tabla. Vamos a ponerla ahora más bonita. Vamos a rodear la tabla y le damos aquí en los bordes, que quiero borde completo para esto. También me interesa que haya un borde para separar los datos de los enunciados. Pues le voy a decir también que rodee la línea exterior, que me separe esta parte de aquí de las octavas, que son también pues, literales, ¿no? Enunciados, pues hacemos lo mismo, línea exterior. Y vamos a separar el filtro de paso bajo con también la línea exterior, y el de paso alto ya se nos ha separado solo. Como esto hemos dicho que son también literales, son datos, pues vamos a ponerlo también en negrita. Y bueno, pues aquí ya tenemos todos los datos solamente para generar la gráfica. A partir de ahora lo que nos queda es seleccionar dónde tenemos los datos que nos interesan. Decimos, mira, están aquí, la ganancia de potencia en decibelios y la ganancia de potencia en decibelios. Con esto es con lo que yo quiero hacer la gráfica. ¿Y cómo hago la gráfica? Pues buscamos el botón de la gráfica, que en mi caso se queda aquí un poquito oculto. Este es el botón de insertar un gráfico. Hay algunas hojas de cálculo que dicen insertar diagrama. Le vamos a insertar gráfico. Entonces ahora con los datos que hemos metido va a intentar generar un gráfico de forma automática. No he adivinado cuál es el sistema que me gusta a mí. Pues ¿cómo vamos a hacerlo? Pues decimos, mira, yo quiero hacerlo no un gráfico de columna, yo quiero un gráfico de línea. Y este pues sí se parece bastante a lo que yo estoy buscando, ¿no? He acertado con mucha precisión. Y vamos a ver qué es lo que hacemos. Pues como está muy grande, pues lo encogemos, lo ponemos un poquito más pequeño y lo trasladamos, echamos fuera para poderlo ahora trasladar aquí debajo, en medio de los dos, para que se vea cómo es, ¿vale? Claro que aquí no sabemos cuál es el filtro de paso alto y el filtro de paso bajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, nos venimos aquí y le ponemos aquí que esto es el HPF AP decibelio. Y mira, ¿veis? En cuanto a nosotros lo ponemos aquí, con cualquier dato que variemos, automáticamente en el diagrama se va a ver. Aquí hacemos lo propio, también le pedimos que esto es del LPF, filtro de paso bajo, ganancia de potencia en decibelios, y vemos cómo se ha actualizado. Hemos puesto líneas rectas, pero básicamente vemos que se trata
de la curva característica de un filtro de paso bajo en la azul, donde a la frecuencia de corte cada vez vamos a tener una pendiente en línea recta prácticamente desde la primera octava de 6 decibelios de caída, ¿no? La primera octava ya hay 6 decibelios, aquí este es el 5, pues el 6 está por aquí. A 2 octavas tenemos 12, entre el 10 y el 15, y a 3 octavas tenemos 18, que está pues, más cerca del 20 que del 15, ¿no? Y lo mismo ocurre con el filtro de paso alto, en este caso es de la frecuencia de corte hacia abajo, y se ve perfectamente. Podríamos también pedir que se suavicen las líneas, pero claro, aquí las imperfecciones numéricas que ponemos, igual como está hecho un poco ahí a ojo de buen cubero, pues podría alterar el resultado. Pero si queremos cambiarlo, doble clic para que nos salga la lista, y ahora aquí donde tenemos nosotros el tipo de gráfico de líneas, podemos decirle que queremos las líneas suavizadas, ¿veis? Entonces, pues como decimos, no nos sale perfectamente la curva perfecta de los filtros de paso alto y paso bajo, porque no hemos metido con precisión cuáles eran los voltajes de salida. Si hubiéramos metido con precisión, esto saldría perfectamente la curva de siempre, pero está muy aproximada, queda bastante bonito. Bueno, pues ya esto es lo que tendríais que hacer. Podéis tener captura de pantalla y podéis también entregarla con vuestras frecuencias correctas y las tensiones que habéis apreciado vosotros cuando habéis estado en el laboratorio virtual aplicando las distintas tensiones y las distintas frecuencias en el generador, es lo que sale en los osciloscopios de salida. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Gracias por atenderlo.